En México, la independencia nacional y la revolución son dos de los acontecimientos más importantes en nuestra historia. Cambiaron las cuestiones políticas, sociales, culturales, económicas y de la mismísima idiosincrasia del mexicano común y corriente. Aún así, a pesar de ser dos de los acontecimientos más famosos de nuestra historia como mexicanos, hay muchísima gente que todavía le cuesta muchísimo trabajo identificarlos, inclusive diferenciarlos uno del otro. Es por eso que he pensado en esta lista de 12 libros, 12 novelas mexicanas que nos van a ayudar a comprender diferentes momentos de la Revolución Mexicana, porque creo que es algo súper importante a tomar en cuenta. En fin, vamos con el video. Hey, hola a todos, ¿cómo están? Me da muchísimo, pero muchísimo gusto saludarles. Mi nombre es Juan Francisco y en esta ocasión estoy muy contento, estoy muy emocionado porque los puedo ver después de muchísimo tiempo de no subir un video. Estoy contento porque puedo compartir con ustedes acerca de más libros. Como te dije en la introducción, te quiero presentar 12 novelas mexicanas que nos ayudan a entender desde diferentes enfoques, desde diferentes ángulos, desde diferentes tramas, todo el contexto de la Revolución Mexicana. Quiero comenzar diciendo que evidentemente no son libros de historia, son novelas ambientadas en este contexto histórico o que inclusive tocan algunos personajes o algunos momentos representativos de esta lucha armada que fue la revolución. En fin, para poder comprender la revolución hay que entender el contexto, las causas, las razones por las que se origina. Y para esto serán importantes dos novelas del mismo autor, Pedro J. Fernández. La primera, Los pecados de la familia Montejo, y la otra, Yo, Díaz. En ambas historias vamos a conocer desde el punto de vista de los ricos, de las personas que estaban en el poder, lo que va sucediendo en México a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, es decir, cuando el presidente de la nación es Porfirio Díaz. En esta novela, una de mis favoritas de toda la vida, conocemos a los Montejo, una familia de alta alcurnia, una familia rica, una familia bien posicionada de la Ciudad de México, quien tiene que vivir un montón de cambios sociales, familiares, culturales, económicos, gracias pues a el movimiento armado que se origina en 1910. Si queremos conocerlo desde la perspectiva del propio protagonista, Porfirio Díaz, es entonces que aparece la segunda novela, Yo, Díaz. Aquí sí, vamos a conocer toda la biografía de este político y militar mexicano, y obviamente se vuelve todavía muchísimo más interesante cuando vemos que se acerca y que ya está en puertas la revolución. Y es que el sentimiento de enojo, de frustración, de desesperanza por la que está atravesando el país, obviamente existe por el mal manejo, la mala administración, todos los abusos, todas las violaciones de derecho que Porfirio Díaz pues está realizando en esos momentos. Sin embargo, es bien interesante cómo en estas dos novelas, aquí pues tal cual Porfirio Díaz no es el villano de la historia. Estamos conociendo la versión de los hechos desde la parte alta de esta pirámide social. Ahora, si lo que ustedes quieren conocer es un poquito lo que sucedía en el pueblo, en la gente común y corriente, en las personas de a pie, les recomiendo mucho Los de Abajo, de Mariano Azuela. Y no, así se llama el libro, no es albur. Como el mismo título nos lo dice, si en Los pecados y en Yo, Díaz conocemos a la punta de la pirámide, en este momento conocemos a la base, a la gente que se encarga de hacer esta lucha en el campo de batalla. En esta historia vamos a conocer la vida de un revolucionario cuyo nombre, la verdad, ahorita no recuerdo, pero que comienza la trama estando como muy ilusionado y muy metido en los ideales de la revolución. Esta idea de la tierra es de quien la trabaja, de la justicia, de la equidad social, etc. Sin embargo, conforme va avanzando las páginas del libro, conforme va avanzando la lucha revolucionaria, este guerrillero poco a poco se va como desencantando de los ideales revolucionarios. ¿Y por qué existe el desencanto revolucionario? Pues muy sencillo. Al principio, el villano en común, el enemigo que teníamos todos como objetivo era Porfirio Díaz. Sin embargo, quizá nadie imaginó que sería tan fácil tirarlo del poder. O sea, en 1911 él se autoexilia en Francia, ¿no? Renuncia y se va. De modo que, pues como testigo de Jehová, cuando le ves la puerta, ¿y ahora qué hacemos? No nos queda de otra más que empezar a pelear unos con otros, porque una vez que se te va el objetivo principal, el objetivo central de tu pelea,
pues empiezan a predominar más bien los intereses individuales antes que un colectivo. Es en esta lucha de todos contra todos donde empiezan a surgir las diferentes facciones revolucionarias más conocidas: los carrancistas, los obregonistas, los villistas y los zapatistas. Sobre esta última hay una novela también de Pedro J. Fernández titulada Morir de pie, que nos lo logra plasmar a la perfección. En esta historia conocemos la vida autobiográfica de Emiliano Zapata. Él nos la está contando minutos antes de que muera, y como no sucede con la biografía de Porfirio Díaz, lo bueno, lo interesante, lo que nos compete en este video viene pues cuando comienza este movimiento revolucionario. Todos los ideales de Emiliano Zapata, que se pudiera decir que es el único que no lo hace por poder, sino realmente por justicia social, pues se ven plasmados en esta novela. Trágicamente, como todos los héroes y villanos de la revolución, pues termina en una muerte fatídica. Y sobre esto es algo interesante, ya que los historiadores no logran ponerse de acuerdo por la fecha en la que termina la Revolución Mexicana, ¿no? A diferencia de la independencia, donde la consumación está como muy claro el momento exacto en el que finaliza, pues para la revolución no. Hay quien dice que termina con la promulgación de la Constitución de 1917. Habrá quienes señalen que cuando se crea el Partido Nacional Revolucionario, que a la posteridad se convertiría en el PRI. Yo particularmente soy más partidario de la teoría que dice que la revolución muere cuando muere el último de los revolucionarios, y este es Álvaro Obregón en 1928, y justamente hay una novela que lo toca a la perfección. Se trata de México acribillado, escrito por Francisco Martín Moreno. Esta es una novela, sí, ya un poquito más grande, o sea, en comparación con las otras, esta se pudiera decir que es como la que más histórica es, sí, como con más investigación, como un poquito más serio, quizá no tan novela, quizá no tan digerible como los otros libros, pero aún así, cuando logro superar como este bache de la densidad que equivale a la escritura de Francisco Martín Moreno, se vuelve pues muy interesante conocer la historia de Álvaro Obregón y sobre todo estar visualizando cómo con su muerte pues se va finalizando todo un periodo de lucha constante. Imagínense, después de 18 años podemos decir que la revolución ha finalizado porque murió el último de sus caudillos. Justamente en el marco de este asesinato, pues es donde se va a desempeñar la trama principal del siguiente libro que te quiero platicar, Los Relámpagos de Agosto, de Jorge Ibargüengoitia. Aquí vamos a conocer a Don Lupe, un militar, un político de renombre en el país, a quien el presidente recién electo lo nombra su secretario particular. Si bien este libro plantea nombres, lugares y situaciones diferentes, la época en la que se ambienta es 1928, con el asesinato de Álvaro Obregón, de modo que podemos entender que Lupe pues, es nombrado secretario particular de Obregón, aunque en la historia se le nombre de otra forma. Pero bueno, este sujeto, Don Lupe, es la persona con más mala suerte que yo he leído en un libro. Realmente esta historia, esta novela, que también es muy cortita, resulta muy interesante, muy ágil, muy divertida de leer, porque es una sátira política que refleja la farsa en la que se estaba construyendo los años posteriores a la revolución. Los Relámpagos de Agosto, sin duda alguna, es una novela súper ágil de leer, muy entretenida, muy divertida, pero que nos puede retratar estos años turbios posteriores al asesinato de Álvaro Obregón. Es entonces cuando damos paso al México de los caudillos, al México de las instituciones, porque una persona muy inteligente, si me lo preguntan, como que empieza a descubrir el patrón en el caso. Dice, a ver, cualquier persona que llegue a la silla presidencial, cualquier persona que tenga el poder, como que después se quiere perpetuar en él y le terminan dando cuello. ¿Qué pasa si entonces ya no el poder lo tiene una persona, sino un grupo de personas? Y es entonces que crea el Partido Nacional Revolucionario, que posteriormente se convierte en el Partido Revolucionario Institucional, el PRI. La lógica de esta institución en realidad es muy brillante. El poder está en manos de un grupo de personas, en los mismos de siempre. Sin embargo, se respeta este acuerdo implícito donde tú gobiernas y puedes hacer lo que quieras, originalmente por un periodo de 4 años, robas lo que quieras, haces y deshaces lo que se te pegue la gana. El poder seguirá siendo de nosotros, pero después aparecerá otra figura que lo representará, otra persona que será como la cabeza de esta institución, ¿no? Es entonces donde comienza pues esta dictadura perfecta con la existencia del PRI. Pero bueno, no nos vamos a meter en estos rollos. Lo que importa es que en este cambio, en este ir y venir de diferentes cabecillas, de diferentes presidentes, respetando una aparente democracia, es donde aparece nuestro siguiente protagonista. Bueno, protagonista indirecto. Y estoy hablando de Lázaro Cárdenas, ya que lo que en realidad nos vamos a centrar en el siguiente libro que te quiero platicar,
más bien se basa en su proyecto de nación, en lo que él trata de instaurar en el país. Es el único presidente, en vista de muchas personas, muchos historiadores que saben del tema y que lo pueden afirmar, que logra como llevar a la práctica los verdaderos ideales revolucionarios de la educación universal, del reparto de tierras, de la justicia social, de la igualdad entre las personas, etcétera, etcétera. Este proyecto de nación con tintes muy socialistas se va a ver reflejado muy prácticamente en la reforma agraria. Y es justamente la reforma agraria, sus consecuencias, sus beneficios, sus desventajas, sus pros y sus contras, la cual será el contexto y el telón de fondo de Balún Canán, de Rosario Castellanos. Una historia contada a los ojos de una niña que no tiene nombre y de la cual ya les platiqué en un video semanas atrás, que nos va a contar la vida de su familia, de la relación con los indígenas del lugar, de la relación en el campo, de la relación con las demás personas, políticos, de las altas esferas de ese momento, a causa de la bendita reforma agraria. Y digo bendita en un tono sarcástico, porque en realidad más que beneficios, en una primera instancia parece tener muchas, pero muchas desventajas. Entonces, si lo que les late es conocer las repercusiones que tiene la Revolución Mexicana, Balún Canán de Rosario Castellanos puede plasmar muy bien esto en la vida diaria, en la vida común y corriente de las personas de a pie. Y para no alargarme más en este video, te quiero mencionar rápidamente otros títulos que, si bien no tienen tan fuerte la presencia de la Revolución Mexicana como estos que te acabo de mencionar, sí tocan algunos personajes o tocan algunas situaciones que harán alusión a este conflicto armado. Como por ejemplo El Llano en Llamas de Juan Rulfo, en donde, como podemos ver aquí en la portada, los grupos de guerrilleros revolucionarios aparecerá constantemente en más de alguna ocasión en los cuentos de esta antología. También tenemos, por ejemplo, El Murmullo de las Abejas de Sofía Segovia, en donde en algún punto de la historia la Revolución Mexicana es la protagonista, no es el contexto histórico en el cual se desenvuelve la vida de este grupo, en esta familia de Linares, Nuevo León, me parece. Un ejemplo más puede ser Como agua para chocolate de Laura Esquivel, donde también estas hordas de revolucionarios, todos rebeldes, destructores, agresivos, a su aparición a lo largo de esta novela. Otro ejemplo es La vida inútil de Pito Pérez de José Rubén Romero, cuyo telón de fondo también son los años posteriores a la revolución y todo el caos social que trajo consigo. Y ya para finalizar, Arráncame la vida de Ángeles Mastretta, cuya protagonista, Catalina, está casada con un revolucionario de renombre que después se convierte en gobernador del estado de Puebla. Todos estos libros que te acabo de contar, los primeros y estos últimos, tocan muy bien la revolución para comprenderla desde diferentes matices, desde diferentes enfoques, desde diferentes puntos de vista. Y yo creo que es necesario abordar un acontecimiento histórico tan importante y tan complejo desde muchas aristas, porque no hay una verdad universal, no hay una verdad única e indivisible, más bien la verdad se construye a través, desde diferentes perspectivas, de diferentes narraciones. Y yo creo que estos 12 o 13 libros que te platiqué ahorita son el ejemplo perfecto de esta situación. En fin, déjame en la sección de los comentarios qué otros libros crees que pueden ayudar a comprender la Revolución Mexicana, ya seas mexicano o seas extranjero de otro país. Me dará muchísimo gusto platicar contigo. También por mis redes sociales, ya sabes que los links los tienes en la cajita de la descripción. En fin, que me dio muchísimo gusto platicar contigo una semana más. Yo soy Juan Francisco, esto es De Libros y Otros Demonios y nos veremos para la próxima. Hasta entonces, bye.